Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, ahora vamos a utilizar la planilla Alumnos en Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, ahora les voy a enseñar a cómo utilizar botones en Microsoft Access, ya que es una herramienta muy útil en este programa. Bueno, nos vamos primero a Microsoft Access. Voy a utilizar este ejercicio, la que ya tengo ya hecho, tablas, consultas, formularios e informes. Nos vamos a cuenta clientes. Pongamos, por ejemplo, vista diseño. Le abrimos para utilizar nuestros botones. Ok, una vez hecho esto, nos vamos a los botones. Aquí dice, en la parte de arriba dice botón. Le damos clic y le damos clic en el formulario. Bueno, nos dice qué acción desea que ocurra cuando se haga clic el botón. Existen diferentes acciones para cada categoría. En la parte de aquí nos enseña el gráfico o el logotipo. Aquí están las categorías y las acciones. Vamos a irle revisando una por una. Vamos, navegación de registros. Buscar registro. Le damos siguiente. Dice desea incluir texto o en imagen en el botón. Le dejamos con imagen. Ponemos buscar como nombre y finalizamos. Tenemos un botón. Vamos a la primera categoría de la segunda acción. Le damos clic. Ok, vamos a la primera categoría, la segunda opción, buscar siguiente. Este es para buscar siguiente, le damos buscar siguiente y finalizar. Lo ordenamos para que no se nos desorganice. Luego vamos a buscar el siguiente botón. Ok, le damos clic aquí, le ponemos clic aquí. Vamos a la primera categoría, la tercera opción, ir al primer registro, le damos siguiente, flecha de arriba y era el primero. Vemos la imagen y ponemos la segunda imagen, le damos siguiente, comando 8 y finalizar. Ordenamos, vamos con el segundo botón. Vamos, la primera categoría, la cuarta acción es ir al registro anterior. Le damos siguiente, ir al finalizar. Nos sale este botón. Luego nos vamos a otro botón, le damos clic. Vamos a la quinta acción, ir al registro siguiente. Le ponemos flecha, esta flecha, la segunda. Ponemos finalizar. Le dejamos ahí. Vamos a otro botón, ir al último registro, le damos siguiente, flecha de abajo, ir al último registro. Siguiente, comando 11, finalizar. Ustedes pueden modificar según su criterio el título de los botones. Le damos clic para utilizar el primero, cogemos el último registro, le damos siguiente, y escogemos. Entonces solo le damos cancelar. Van 2, 4, 6. Ok, borramos. Una vez hecho esto, nos vamos a
formulario. Vamos a utilizar este botón y nos sale buscar y reemplazar. Buscar y reemplazar. Podemos buscar alguna cuenta. Vamos a esta cuenta, buscar siguiente. Microsoft Access ha finalizado su registro. No he encontrado ningún elemento que se buscaba. Pongamos en cuenta clientes la 53. Vamos a cuenta clientes, buscamos, tenemos 53, buscar siguiente. Y ahí está. El número de cuenta 53 y el DNI del cliente. Ok. Cerramos, vamos a buscar siguiente. No me sale ninguna más porque no tenemos ningún formulario más. Le damos clic. Este sirve para ir al primer registro. Este sirve para ir al último registro. En la parte de aquí se nos va a sumar de 24 de 24 y 1 de 24. Este es para saltarse uno por uno. Ok, bueno, vamos a crear, vamos a hacer el otro botón. Nos vamos al botón aquí, le damos clic, vamos a la segunda categoría, la primera acción, le damos siguiente, le vamos a dar imagen lápiz, comando 3. Ok, vamos al siguiente botón, le damos clic, segunda categoría, segunda acción, finalizar, siguiente, finalizar. Lo ubicamos súper bien, nos vamos a esta parte de aquí, le damos clic, segundo registro, tercera, duplicar registro y finalizar. Lo ubicamos. Ok, vamos con otro botón, segunda categoría, cuarta acción, que es eliminar registro, le damos siguiente, en texto, eliminar, en finalizar. Ok, ubicamos, nos vamos al quinto botón, vamos a la quinta categoría, que es guardar registro. Le damos siguiente, dice imagen, guardar registro, le damos siguiente y finalizar. Una vez hecho, lo ubicamos para que quede súper bien y vamos al sexto botón. Damos clic, segunda categoría, imprimir registro, le damos siguiente, que esté el logotipo de forma impresora, siguiente y finalizar. Le ponemos para que cuadre y ya. Vamos a inicio, a ver, y vamos con el primer botón, agregar nuevo registro. Ahí podemos agregar un nuevo registro, digamos, podemos poner la 55 y el DNI que sea 67. ¿Ya? Se nos agregó, teníamos 24, ahora tenemos 25. Podemos presionar este botón, que es deshacer del registro, y como vemos se deshació del registro, se puso en 0 porque yo puse el 55 y el DNI del cliente. Vamos al siguiente botón, vamos a regresémonos al primero, que es la 36 35 45 4. Esa es la cuenta del cliente. Vamos a duplicarla y vemos que vamos a tener 25 de 25. Hay una que tenemos en la primera, que es la 36 35 45 4, y en la última, que es la 25 de 25, y es la misma cuenta. Ok, vamos al cuarto botón, eliminar registro. Voy a eliminar el que lo creé y lo dupliqué. Está a punto de eliminar
primer registro hace clic en sí, no podrá deshacer la operación de eliminación. Confirma que desea eliminar estos registros. Le doy clic en sí. Y eliminado. Ok, 24 de 24. Vamos con el siguiente botón, guardar registro, le damos clic en guardar y se guarda. Imprimir registro, le damos clic y podemos imprimir. Ahí está. Bueno, espero que les haya gustado y hasta la próxima. Les voy a enseñar los siguientes botones.